Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Alca, desde Lima, Perú. Hoy día 29 de junio, la iglesia celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Aquí en Chorrillos hay una fiesta bien grande, porque Chorrillos es un distrito donde hay pesca artesanal, ¿ya? Y tiene como patrón a San Pedro. Y la iglesia de San Pedro está en Chorrillos, en la cual yo pertenezco, participo. Y en este año, por el tema de la pandemia, ese show no va a haber. Esa fiesta grande que es en Chorrillos, que viene de muchos lugares, no va a haber. Pero en esta vez esta fiesta se va a hacer de forma virtual, por el tema de distanciamiento social, ¿no? Quisiera hablar sobre San Pedro. Vamos a ver la figura de Pedro en la palabra de Dios, ¿ya? San Pedro es un apóstol que es elegido por Cristo, al igual que sus hermanos apóstoles, ¿no? Vamos a recordar ese llamado que le hace Jesucristo a San Pedro, ¿ya? Eso lo podemos encontrar en Juan 1:42 dice así: y se lo presentaron a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Bíblicamente dice así, dice que Jesús miró fijamente a Simón, lo miró fijamente. En ese instante, ¿qué era pensado Jesús? Yo me imagino, soy libre en pensar, ¿no? Que Jesús de repente ha dicho: esta es la persona a quien voy a dejar mi iglesia, no, mañana más tarde, ¿no? Aunque la voy a dejar encargada, ¿no? Físicamente, para que vean a alguien con autoridad, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Mateo 16:18. Vamos a Mateo 16:18. Acuérdate que le cambia el nombre, le dice Kefa, que significa piedra. Por otro ejemplo, Eva significa madre de los seres vivientes, ¿no? Algo así. Y Pedro significa piedra. O sea, por algo la intención de cambiar el nombre de Jesús. ¿Por qué no cambió el nombre en Juan 1? Eso lo encontré en Juan 1:42. Les recuerdo que para ver el video tienen que tomar, se recomienda usar lapicero, un cuaderno, Biblia, apuntar las citas bíblicas y después ver si realmente es lo que dice, ¿no? Yo he leído textualmente hace poco. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Mateo 16:18. Después cuando Jesús dice que ustedes que piensan de mí, y Pedro dice, dice prácticamente que tú eres el Mesías, ¿no? El enviado de Dios. Y Jesús le dice: eso te ha revelado mi Padre. Y después le va a decir lo siguiente. Ya escuchen, dice en Juan 16:18 le va a decir, eso le dice Jesús a Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no queda ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás no queda. Jesús va a continuar diciendo lo siguiente, dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Aquí en la iglesia Jesús está provisando que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Ya? Ahora ustedes ven, ¿no? La iglesia que es atacada por muchos ángulos, ¿no? Es atacada ya sea por hermanos separados que no son católicos, es atacada por ideologías, es atacada por corrientes, e incluso es atacada dentro de la misma iglesia. Pero dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Acuérdate que en Efesios 6 que dice: no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a fuerzas espirituales, ¿no? Y esas fuerzas espirituales van a mover, ¿no? Van a mover muchas cosas para poder destruir la iglesia, ¿no? Acuérdate que al demonio no le gustan las cosas de Dios, ¿no? Hemos visto que Jesús habla de su iglesia. Dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice de forma singular. En Juan 17, Jesús en oración sacerdotal habla por nosotros, ¿no? Habla que nosotros seamos uno. La bendición de Jesús es que todos sean de Él, que todos sean uno como Él y el Padre, ¿no? Acuérdate que Jesús murió por toda la humanidad. En Mateo 28:19 dice: vayan y evangelicen a todos los pueblos, que todos los pueblos sean mis discípulos. Él muere por toda la humanidad, no por un grupo selecto. Él tiene un pensamiento católico. ¿Por qué digo católico? ¿Por qué dice católico? El católico significa universal.
O sea, entonces Jesús tiene un pensamiento universal, un pensamiento católico, a nivel universal. En Gálatas 3:27, ¿no? Ya no diferencia entre esclavos y hombres libres, entre hombres y mujeres, entre judíos y griegos, ¿no? Por el bautismo nos hemos revestido de Jesucristo. Entonces vemos acá en Mateo 16:18, va a continuar lo siguiente. Escucha algo muy interesante, continúa la lectura, ¿no? En el 19 dice así. En el verso 19 va a decir lo siguiente, dice: yo le daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús está a solas con Pedro, le entrega las llaves. Lo que él ate va a quedar atado, lo que él desate va a quedar desatado. Lo dice a Pedro en este momento. Una vez que, después que le ha dicho que se beatifique en mi iglesia, entonces vemos acá que le va a entregar un cargo, ¿no? Y vamos a ver en Isaías 22 algo muy parecido. Isaías 22, el profeta Isaías, el libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver este pasaje que es muy parecido al Mateo 16:18. Vamos a Isaías 22. Isaías 22, Isaías 22, 20. Dice así. Le dice a Elaquín, era el mayordomo, ¿ya? A Elaquín, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Acá vemos que él dice que él será un padre para la gente, ¿no? Para las personas. Es ahí que por qué le voy a entender, Alfredo, el por qué dicen papa al sucesor de Pedro. Por acá dice en Isaías 22, 20, dice, ¿no? Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y después dice que le dará unas llaves, y lo que él cierre nadie podrá abrir, lo que él abra nadie podrá cerrar. Entonces es muy parecido a Mateo 16:18, ¿no? Estamos comprendiendo algunas cosas, ¿no? El por qué papa, ¿no? Papa significa papá, ¿no? Entonces vamos a otra figura ya para terminar, porque ahorita el tiempo, ¿no? Una que me gusta bastante es Lucas 22, 31. ¿Ya? Es cuando el Papa, Jesús le va a decir otra vez a solas a Pedro. Hay un momento que Jesús está a solas con Pedro. Yo quisiera que entiendan esta parte, al menos para los cristianos, entre países católicos, la tenemos clara. Y a veces unos hermanos separados no la tienen clara, ¿no? O sea, yo te invito, si estás escuchando este video, que anote la cita bíblica y vamos a leer, ¿ya? A ver, Lucas 22, 31. Ya dice así, dice: Simón, Simón, mire que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo, que se limpia. O sea, en otra versión dice, ha pedido permiso para zarandearlos con fuerza, ¿no? Entonces, acá vemos que la iglesia va a ser bien sacudida, ¿ven? Hay que estar preparados para esos momentos, ¿ya? Le repito, la iglesia está atacada tanto por fuera, por dentro, está atacada por corrientes, por ideologías, ¿no? Está atacada por muchos ángulos. Estas corrientes critican específicamente a la iglesia católica. Cuando uno estudia de repente en estudios superiores, muchas veces nos hablan en contra de nuestra fe cristiana. Y de arranque se van contra la religión católica. De arranque. ¡Pam! Plan ahí. Por eso, como siempre, hay que tener bien clara la fe, ¿ya? Y estar preparado, ¿no? A lo que puede venir, ¿no? Y a lo que va a venir. Escuchen, y así. Dice mi Dios Jesús, ¿eh? Dice Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudiros a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, vemos que Jesús le da. Acá es donde la iglesia dice que el Papa es infalible en cuestiones de fe. ¿Cómo que el Papa es infalible? O sea, el Papa no se equivoca. Oye, que quede claro,
La Iglesia dice que el Papa es infalible en cuestiones de fe, que puede hablar mal, es humano, que puede pecar porque es humano, su condición humana es corrupta, puede pecar, entonces el Papa se confiesa, a que no sabe, de repente el Papa se confiesa, noticia que no, sí, el Papa se confiesa, es pecador, como todos, pero es elegido por la Iglesia para que sea el sucesor de Pedro. Nos guste o no nos guste, es así, pues. Nos guste o no nos guste, él fue elegido el Papa de nuestra fe católica cristiana. Ahora, hoy en día incluso dentro de la Iglesia hay sectores que critican mucho al Papa, ¿no? La Iglesia criticada por varios ángulos. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Pero uno debe mirar cómo sea la Biblia y decir, Pedro, el sucesor de Pedro es humano, pero en cuestión de fe es infalible. Muchos dirán, ¿no? Pero Alfredo, Jesús le escogió, pero Pedro le falló. Acuérdate que le negó 3 veces. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y es cierto, pues. Es cierto. Pedro le falló a Jesús. Pedro ahí pecó. Traicionó a Jesús. Al igual que sus demás hermanos. Menos Juan, porque Juan sí estuvo en la cruz. Los demás se fueron. Por temor, por miedo. Y eso es comprensible. Es humano. Pero pecaron, fallaron. Después en Pentecostés fue otra cosa, ¿no? Hasta la muerte fue su fe, ¿no? Hasta la muerte. Pero en ese momento Pedro sí es cierto, pecó igual que su hermano. Por eso que en Juan 20:19 dice así: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, y tenían miedo. Llegó Jesús, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. En ese momento Jesús le va a perdonar. Tengan paz, ya, tengan paz. O sea, prácticamente los perdono, tengan paz. Vamos a hablar un poco sobre la institución del sacramento de la reconciliación, ¿ya? Porque acá va a instituir el sacramento de la reconciliación. Porque después dice que nuevamente, ¿no?, Jesús volvió a decirle: la paz esté con ustedes. Lo voy a decir después. Dice así, ¿no? Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Se imaginan esa alegría, ¿no? Señor, ¿no? Gracias por perdonarme, gracias por estar aquí. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. O sea, la segunda paz que da el Señor es para nosotros. ¿Por qué digo? Porque va a decir, escuchen lo que va a seguir. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan se les será detenidos. En otra versión dice: a los que perdonen sus pecados serán perdonados. Aquí Jesús está instituyendo el sacramento de la reconciliación. Bueno, no es el tema, pero ahí está. Aquí Jesús está perdonando. Y uno puede decir: pero ¿por qué no cogió a Juan? Jesús no pudo haber cogido a Juan, que estuvo al pie de la cruz, pero quizás quiso coger a Pedro, una figura mayor, ¿no? Duro, ese Pedro que cortó la oreja en el huerto de Getsemaní, violento, ¿no? Un pescador, ¿no? ¿Se imagina? Pero así como él era, siguió Jesús, se negó a sí mismo. Porque a Pedro le dice, ¿no? En una oportunidad, quédate por acá, Señor, ¿no? Y Jesús le dice: el que quiere seguirme, tome su cruz y me siga, ¿no? Hay que abrazar la cruz. Difícil, es difícil. Nadie va a decir que es fácil, es difícil, ¿no? Tiene que negar a sí mismo lo que él cree. Y quizás Jesús ha escogido, lo miró. ¿Te acuerdas que dijo en Juan 1? Lo miró fijamente. Algo habrá visto, pero Jesús es Dios, acuérdate. De repente voy, pero Alfredo, pero Jesús se equivocó. Pero creo que está un poco mal dicho. ¿Cómo Jesús se equivocar? Jesús capaz escogió a alguien que sabía que la iglesia iba a tener muchos problemas. Y hasta ahora se ve eso. Qué difícil debe ser para el Papa, ¿no? Ser el Papa para todos. Para los que piensan de una manera y para los que piensan de otra manera. Para los que tienen una manera de obrar y otra manera de obrar. Es difícil, ¿no? La situación del Papa, si te pones a pensar, si en el mismo Chorrillos hay mucha gente que piensa distinto, que sea a nivel universal. Y a veces el Papa es criticado. No, que el Papa está, que el Papa está. Hay que tener un poquito de comprensión. Hay muchos católicos que dicen así. Lo veo en redes sociales, en YouTube.
que el Papa no es Papa, lo dicen Bergoglio, lo dicen por su nombre. Pues no lo puede decir Francisco, ¿no? El Papa Francisco, con respeto, ¿no? Que nos gusta o no te guste, es nuestro Papa. Tiene errores, tiene su manera de pensar, tiene su manera de pensar. Pero cuando habla en cuestión de fe, a que sabemos que él es infalible en cuestión de fe. Se puede equivocar, será un poco ambiguo, depende de su respuesta, pero en una vez una oportunidad dijo que el aborto es como todo un sicario. O sea, prácticamente está diciendo que está en contra del aborto. Yo no sé por qué algunas personas dicen que el Papa está a favor del aborto, que está a favor del aborto. El Papa, yo he visto un video donde el Papa dice bien claro, dice la persona que realiza el aborto es prácticamente como todo un sicario, porque va a matar a un ser vivo. Nos gusta o no nos gusta, el sucesor de San Pedro es el Papa Francisco. Y tratarlo como lo que es nuestro pastor. El pastor, el sucesor de Pedro. No sabemos. Quizás estamos en los últimos tiempos, no sabemos. Con todo esto de la pandemia, con todo lo que se escucha, no sabemos que estar preparado. Quizás lo que debe venir y lo que vendrá va a ser muy doloroso, pero por eso hay que estar preparados. Ella lo crea un poco más ligera, no sé, pero creo que es bueno decirlo, ¿no? Ahora, la figura de Pedro también nos acuerda cuando Juan llega, le pasa a Pedro corriendo para el sepulcro y llega primero y espera a Pedro, la figura de Pedro espera para que entre Pedro primero, por respeto, ¿no? Ahora, vamos a ver una cita bíblica más, ¿eh? Juan 21:15, ¿ya? Ese fue cuando Jesús ya resucitó. Jesús ya le perdonó a los apóstoles, está incluido Pedro. Y Jesús le decía otra vez a solas, ya resucitado, cuando Jesús ya resucitó, le va a decir a solas, en el 15 va a decir, Jesús le dice a Pedro a solas le va a decir, cuando terminó de comer Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacientas mi cordero. Le está entregando su cordero. ¿Te acuerdas que Jesús decía, yo soy buen pastor? Jesús está entregando su rebaño. Consigue con lo otro, ¿no? Después dice, le preguntó por una vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar. Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Entonces no solamente es apacentar, ¿no? O sea, dar de comer, sino también es cuidar. Y esto es para todos. Por eso que cuando vemos a alguien que de repente tiene alguna duda de fe, tratar de asistirlo, ¿no? Ayudarlo, corregirlo si es posible, guiarlo, ¿no? De repente alguien está equivocado. No, todos nos podemos equivocar. Entonces guiarlo, ¿no? Esto es así. Cuida de las ovejas. Ojo, pastores de la Iglesia Católica. Cuidado con el rebaño, que los confirmantes o del grupo parroquial, alguna secta protestante le está hablando a las orejas. Por eso es bueno también saber un poco de apologética, histórica, textos bíblicos, padres de iglesia, tradición apostólica y todo eso, para fundamentar nuestra fe y poder compartir eso a los demás. La intención de este video es eso, ¿no? La intención de este video es eso. Ahora, para acabar, puede ser de Hechos 2:14, la Biblia va a decir lo siguiente, nada más es cita bíblica. Dice, después de Pentecostés ya los apóstoles de la iglesia, que estaban ahí, no solamente los apóstoles, habían también mujeres, estaba ahí María también. Y una vez que pasa Pentecostés, salen a evangelizar con los dones del Espíritu Santo, con valentía, y dice en el verso 14 del capítulo 2, dice así, entonces Pedro con los 11, nombra a Pedro, y la palabra de Dios en la Biblia dice así, Pedro y los 11, la figura de Pedro remarcado. Entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie y alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme. En ese momento va a ser el primer querigma, va a dar el querigma, ¿no? Va a empezar a evangelizar. Este video va a ser hasta este momento nomás, voy a tratar de cortar. Si te gustó, dale like, compártelo. Si quieres suscribirte, se suscribes. De San Pablo, ahora podemos hablar que San Pablo es un gran ejemplo de evangelizador. Y San Pablo será el gran evangelizador, el viajero, que dejó Corintio, Éfeso, Roma. Y muy inteligente, muy capaz, muy preparado, demasiado preparado. San Pablo dice que él era de la escuela de Gamaliel. Él es de la escuela de Gamaliel. Y Gamaliel es una persona muy preparada en cuestiones de fe
en ese tiempo. O sea, era de la escuela de una persona muy importante, que tenía mucho peso en esos tiempos. Y una vez cuando San Pablo fue preso, para dar un poquito de él, ¿no? Dice, soy ciudadano romano. Y ahí los gallegos se asustaron porque a los romanos no le pueden tratar como a un judío. Entonces ahí se temblaron. O sea, San Pablo, muy inteligente. Y hay un momento que dice, todo lo estuvo basura, con tal de ganar el reino de Dios, ¿no? O sea, todo lo estuvo basura, o sea, todos sus cargos que tenía, él quería tener a Cristo. No le importaban sus títulos. Y muchas veces nosotros tenemos que quitar nuestros títulos para poder entender no sé, algunas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? O quizás en un tema, en una charla, ¿no? De repente, ¿qué me va a decir Alfredo? Pero hay que tener un poquito de humildad y escuchar, ¿no? Y de repente alguna cosa te quedará, algo entenderá. Algo, o sea, se podrá de repente aprender. Dice que uno aprende todos los días, ¿no? Uno aprende todos los días. San Pedro es una persona escogida por Cristo para que sea el Papa. Acuérdate que fue pescador. ¿Cómo son los pescadores? No son personas recias, duras, ¿no? Ese es San Pedro, ¿ya? Pero se tuvo que negar a sí mismo. Acuérdate cuando le dice a Jesús, ¿hasta cuántas veces vamos a tener que aguantar? ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Porque seguramente se acuerdan de que le sienta que se da la otra, ¿no? Y Jesús le dice 70 veces 7, que quiere decir para siempre. Difícil, difícil pues. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad, su amigo Alfredo, acá de Chorrillos, Lima, Perú.